¿Crees que la IA es solo para grandes empresas? Error. En esta clase conocerás cómo mejorar tu marketing con inteligencia artificial sin gastar una fortuna. Este es tu momento para destacar. Quédate hasta el final y aprende a competir al más alto nivel sin grandes inversiones. Te damos la bienvenida a la clase 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros un día más en esta segunda clase de nuestro curso de inteligencia artificial. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? Contadme quién estuvo en la clase de ayer. ¿Quién ya ha practicado? También me gustaría saberlo. Me gustaría leeros y ver, ok. Mucha gente, muy bien. Bueno, pues la verdad es que me habéis escrito muchos por Instagram. Ha sido un placer que os haya gustado la clase de ayer. Los que no hayáis podido ver la clase, no os preocupéis. Una vez termine la clase de hoy, lo que podéis hacer es... ¿Dónde nos escucha? Habla con Roselina porque es cuestión de allí, ¿vale? Aquí sí se escucha. Perdonad un segundo. No, eso no tiene nada que ver. Eso es... A ver, dadme un segundo. A ver si ahora desde Instagram lo escucháis. A ver, un segundito. Sí. No, ya está. Ya se oye. Bueno. Ok. Vamos a volver a empezar. Disculpad, hay gente también que está en Instagram que nos estaba escuchando, así que ahora vamos a poder volver. Bueno, repito, los que no pudisteis asistir a la clase de ayer, después de esta clase podéis ir a ver la repetida, podéis descargaros también la presentación, ¿ok? Revisad vuestro correo porque ahí tenéis un enlace para ver la repetición, ¿vale? Así que no os preocupéis, atendamos a la clase de hoy. No es imprescindible haber asistido a la de ayer, pero sí es verdad que es importante que después de la clase de hoy puedas verla para ponerte al día y poder estar también, pues haber adquirido esos conocimientos que trabajamos ayer. Vamos a continuar y vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a compartir pantalla y vamos a nuestro mapa mental, que es como, ya sabéis, a mí más me gusta trabajar. Siempre me preguntáis lo mismo, ¿qué herramienta utilizo de mapas mentales? Bueno, yo utilizo una que se llama Xmind, ¿ok? Pero hay muchísimas, es una herramienta muy interesante y os recomiendo que, bueno, que los que no hayáis trabajado con mapas mentales, los penséis, los empecéis a probar, ¿ok? Así que, bueno, vamos a hablar hoy sobre cómo podemos hacer más efectivo nuestro marketing sin necesitar grandes presupuestos ni grandes conocimientos. Esto no es solo aplicable a las personas que quieren hacer marketing. Esto no es solo aplicable a las personas que tienen un negocio o que quieren crear un negocio. Esto también es para que veamos cómo, por ejemplo, una persona que sabe marketing podría utilizar la inteligencia artificial para hacer las cosas más rápido, o como una persona que no sabe de marketing puede utilizar la inteligencia artificial para hacer marketing para sus negocios. Y recordad que el marketing muchas veces no es solo vender. Oye, para convencer a alguien, para convencer a nuestra pareja de ir a cenar a un sitio, ¿vale? O convencerle de cualquier otra cosa, también tenemos que hacer marketing. Así que, bueno, open mind, abramos la mente para ver cómo podemos adaptar todo lo que veamos hoy, cómo podemos aprovecharlo y integrarlo en nuestra manera de trabajar, ¿ok? Todo es marketing, como dice Jessica, exactamente. Así que saludos y bienvenida. Soy José Villalobos, CEO del Grupo Convierte Más, y es un placer estar aquí con vosotros de nuevo.
Vamos a ver muy rápido lo que vimos ayer. Va a ser una cosa bien rapidita. Ayer vimos una de las habilidades que son súper importantes para manejar la inteligencia artificial y es la integración de... Ayer lo que vimos es... Yo lo necesito. A ver, ¿ahora me escucháis? ¿Sí? Vale, perdonad que ha venido aquí alguien. Intelligent Interrogation, ¿vale? Ayer lo que vimos fue interrogación inteligente, ¿ok? Que es en lo que nos permite hablar de una manera eh, profesional con la inteligencia artificial, ¿vale? Hablar con la inteligencia artificial no es simplemente hazme esto o hazme lo otro. Hablar con la inteligencia artificial es saber lo que queremos y entender cómo podemos llegar a construirlo, a crearlo con la inteligencia artificial. Hablábamos de que estos conceptos de Fusion Skills nos los trae Paul Doherty, que Paul Doherty es el jefe de tecnología e innovación de Accenture, y Accenture es una de las consultoras más grandes del mundo con 210.000 millones de facturación. Por tanto, le tenemos que hacer caso. ¿Okay? Si os fijáis y vais a la clase de ayer, veréis que la interacción inteligente, lo que vimos son, pues bueno, muchas técnicas en las que podíamos utilizar para hablar con la inteligencia artificial, ¿no? Zero shot, one shot, few shot, técnicas en las que podemos profundizar, ¿no? Así que si queréis entender cómo hablar con la inteligencia artificial de una manera profesional, os recomiendo que veáis la clase de ayer y aquí tenéis muchísimo contenido. Vamos a continuar con la clase de hoy. Así que hoy, ¿qué vamos a hablar? Bueno, vamos a empezar trabajando con texto, ¿ok? Texto, que es lo que estuvimos haciendo ayer, ¿no? Pero hay varias cosas y después vamos a trabajar con toda la parte de la siguiente habilidad, que es la integración de habilidades, ¿no? Que es el voz a texto, ¿vale? Y muchas veces pensamos que hablar con voz con la inteligencia artificial es esa agente conversacional en donde nosotros le hablamos y ellos nos hablan, ¿no? Y este es uno de los trucos que a nosotros más nos gusta para comunicarnos con ChatGPT. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momentito. Porque hay dos maneras de hablar con la inteligencia artificial, ¿no? Una, que es la que personalmente a mí más me gusta, igual que a Vilma, por ejemplo, la utilizamos muchísimo, es transcribir lo que decimos. ¿Por qué? Y vamos a ver ahora una demostración, ¿no? Porque transcribir es dictarle, es lo mismo que si ahora abrimos WhatsApp y le damos al icono del micrófono, le hablamos y lo que le decimos lo mueve a texto. ¿Qué es lo que ocurre con la inteligencia artificial o herramientas como ChatGPT? Que ese reconocimiento de nuestra voz, de lo que lo decimos, es muy, muy bueno. Nunca había sido tan bueno hasta ahora. Por tanto, a la hora de comunicarnos con la inteligencia artificial, ¿no? Ahora tenemos muchísima más libertad de hablar a nuestra manera, ¿no? Así que vamos a ver cómo se vería. Yo tengo aquí abierto mi iPad, ¿vale? Fijaros. Y aquí abajo, a la derecha, hay un iconito de un micrófono. El de la más a la derecha del todo, en las rayitas, es el modo de voz, que ahora pasamos a verlo, ¿no? Pero el iconito del micrófono es el que queremos utilizar en este momento, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dictarle algo, vamos a hablar con la inteligencia artificial de una manera natural, ¿ok? De una manera natural y vamos a expresarnos como queremos. Esto nos quita un bloqueo de encima también de oye, tengo que escribir, oye, ¿cómo le hablo exactamente? ¿No? Y vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está ChatGPT? Mira, tengo en mi cabeza la idea de escribir un libro sobre inteligencia artificial y productividad. Me gustaría que me ayudes estructurando pues los 5 pasos que tendría que llevar a cabo para quizá escribir el libro en los próximos
30 días, ¿no? ¿Me ayudas dándome ese paso a paso, por favor? Fijaros que lo que estamos haciendo aquí es simplemente hablar, ¿no? Expresar lo que tenemos. Si sabemos un poquito cómo tenemos que comunicarnos con la inteligencia artificial, ¿vale? Si sabemos cómo hablarle, pues mejor conseguiremos más resultados, ¿ok? Pero esto está en la versión gratuita, ¿vale? Esto se tiene que descargar en la aplicación oficial de ChatGPT y está en la versión gratuita. No estoy utilizando nada de pago para esto, ¿vale? Fijaros que, además, aparte de transcribirlo perfectamente de una manera ortográfica muy buena, cosa muy importante porque muchas veces cometemos faltas de ortografía y sintácticas en nuestra manera de escribir. Por tanto, es una manera muy buena de comunicarnos con ChatGPT, ¿vale? Ya os digo que, por ejemplo, Vilma, yo me atrevería a decir que el 90% de veces que trabaja con ChatGPT es utilizando este botón del iconito, ¿ok? Así que, bueno, esta es la primera versión, este es el primer truco, que es la primera manera de comunicarnos con voz. No es una conversación donde nos responda con voz, pero en realidad es una manera súper interesante para poder decir lo que pensamos, ¿no? Ser capaz de expresarnos, decir qué nos ha gustado, qué nos ha gustado. Por ejemplo, yo ahora podría decirle el feedback, ¿no? Bueno, podría continuar la conversación y de esta manera vamos construyendo lo que queremos poco a poco y de una manera muy fácil de usar, ¿vale? Desde mi punto de vista, la voz va a ser esta, es muy posible que sea la manera más utilizada en cuanto a comunicarnos por voz con la inteligencia artificial, ¿ok? Porque muchas veces, por ejemplo, leer todo esto en voz o que nos lo lean en voz, la inteligencia artificial de vuelta, que por cierto, un truquito para ChatGPT, si lo dejáis apretado, ¿vale? Y le dais aquí a leer en voz alta, bueno, pues la inteligencia artificial os lo puede leer cualquier respuesta, ¿vale? Fijaros que ahí está leyéndolo, ¿ok? En voz alta, pero yo creo que esta es la mejor manera de comunicarnos con voz por la inteligencia artificial, ¿vale? Obviamente no es la única, ¿no? Eso es una transcripción, ¿vale? Pero la fuerza, la potencia de esto en realidad es que la transcripción es muy precisa, algo que nunca habíamos tenido al alcance y que hoy ya se ha superado de todas las maneras, ¿no? La otra es hablar con la inteligencia artificial. Y aquí, pues bueno, tenemos el otro botoncito que es el de la derecha, ¿ok? Es el de la derecha que si le damos, ¿vale? Podemos hablar con la inteligencia artificial. Y aquí yo estoy muy feliz porque a mí anoche, Advanced Voice Mode ChatGPT, a mí ayer me activaron ya el modo de hablar con ChatGPT avanzado, ¿vale? Que está por aquí, ¿ok? Bueno, hay muchísimas noticias, fijaros de hace 23 días, porque ayer anunciaron que esta semana ya le van a dar el acceso a todo el mundo que es de pago, ¿vale? Y básicamente lo que hace es más divertido de hablar, las tonalidades son muy buenas, ¿no? En realidad, os voy a enseñar varios ejemplos que os van a gustar, ¿no? Y bueno, a mí la verdad es que ayer Vilma y yo nos reíamos muchísimo en la cama después de ver lo que estábamos probando. Hola ChatGPT, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz día. ¿Cómo estás, ChatGPT? Feliz día. Muy bien, mira, me gustaría aquí que estamos hablando con un equipo de personas, un grupo de personas que están asistiendo a mi clase. Me gustaría que les enseñes tu modo de voz avanzado, cómo habla con un acento castellano, muy castellano de España. Por supuesto, también acento castellano de España. Es un placer saludar a tu equipo y estoy encantado de compartir mi modo de voz avanzado con vosotros. ¿Cómo puedo ayudaros hoy? Bueno, fijaros que si le decimos, podemos conversar, ¿vale? Más allá de lo que son los acentos, podemos conversar con ellos, son muy interesantes, pero ¿por qué no te parece, qué te parece, ChatGPT, si hablas con un acento muy dominicano, con muchas palabras dominicanas? Dominicano,
y en el vacilón para compartir con tu gente. ¿Qué lo que? ¿En qué le puedo servir? Ya tú sabes. Bueno, como veis, la verdad es que la evolución de este chat por voz es increíble. Yo quiero deciros, a partir de la semana que viene, yo creo que voy a empezar a subir vídeos conversando con ChatGPT, ¿vale? Así que, bueno, es algo muy, muy, muy interesante. Y bueno, es una manera también que puede ser útil de hablar con la inteligencia artificial. A mí personalmente no me gusta demasiado en cuando estoy en el ordenador, ¿vale? Sí que es verdad que para preguntas rápidas, pues es muy interesante. Yo siempre tengo el iPad abierto, le hago clic y le pregunto en voz y me contesta, preguntas así rápidas y cortas, ¿no? O, por ejemplo, la utilizo para practicar inglés, para practicar mis presentaciones cuando voy en el coche, ¿no? La podéis utilizar para que os enseñe a hablar idiomas, la podéis utilizar para prácticamente cualquier cosa y es súper, súper interesante. Utilizarla, probarla. Está también la versión gratuita, así que, bueno, en Europa es verdad que hay que utilizar una VPN si quieres acceder a la nueva versión, pero está la antigua. Bueno, esa es la manera en la que podemos hablar, literalmente conversar por voz con la inteligencia artificial. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de texto, ¿vale? Vamos a crear nuestra manera de hablar con el texto. Ayer veíamos que una de las metodologías más avanzadas para conversar con la inteligencia artificial, ¿no? De manera profesional, era el chain of thought, ¿no? Que es un poquito simular cómo piensan los seres humanos, ¿no? El razonamiento, ¿no? Al final, si aprendemos cómo la inteligencia artificial piensa, estamos aprendiendo cómo piensa nuestro cerebro, ¿vale? Simplificando mucho. Pero al final, la inteligencia artificial lo que intenta es eso, es simular cómo piensa un ser humano, ¿no? Aquí veíamos ayer ejemplos en donde le decíamos que pensemos paso a paso, ¿no? El chain of thought consistía en decirle a la inteligencia artificial, oye, vamos a hacer esto paso a paso, que es un poquito como razonamos las personas. Y de esa manera se consiguen mejores resultados. Podéis volver a la clase de ayer, después cuando termine esta, si queréis ver un poquito más en profundidad esta parte que vimos ayer, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Y aquí es donde está la fuerza de ser expertos en algo, ¿vale? ¿Qué pasa si yo sé cómo se hace algo? ¿Qué pasa si yo soy bueno haciendo tortillas de patatas? ¿Por qué le tengo que decir a la inteligencia artificial que me diga la receta? Yo me sé mi receta, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo soy bueno haciendo, yo qué sé, cartas de amor? ¿Por qué le tengo que decir a la inteligencia artificial que me haga cartas de amor? Y no le tengo que decir yo cómo se hace una carta de amor que a mí me guste, ¿no? Y aquí está la fuerza y la potencia de utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos en nuestro trabajo, sea el que sea, ¿no? Y esto es donde más vamos a conseguir aprovechar la inteligencia artificial. Hay un concepto que es el prompt chaining, ¿vale? Que básicamente lo que hacemos es descomponer problemas. Divide y vencerás, divide y impera. En Julio César la decía esta frase también, sé que viene previo antes de Julio César, ¿no? Pero básicamente para conseguir un buen resultado, una de las mejores estrategias es romper un problema grande en pequeños problemas, ¿no? Por eso el chain of thought lo que hacía era pedirle a la inteligencia artificial que haga las cosas paso a paso. Lo que estamos haciendo es descomponer los problemas, ¿ok? Si somos expertos en algo, sabemos cómo son los pasos para hacer algo. Podemos mejorarlos con la inteligencia artificial, pero si ya lo sabemos, si ya tenemos una manera de hacer las cosas, si ya tienes una manera de hacer un café en la cafetería para que te quede maravillosamente bonito ese café, ¿no? Tienes unos pasos. Eso es lo mismo que tenemos que hacer en marketing, en legal, en nutrición, en cualquier cosa para conseguir tener nuestras propias metodologías con la inteligencia artificial, definir los pasos y hacer una cosa tras otra. Vamos a ver un ejemplo fácil. Vamos a suponer que queremos organizar una fiesta de cumpleaños, ¿vale? Bueno, y yo soy experto en hacer cumpleaños
Y lo primero que hacemos es decir, oye, planificamos, quiero organizar una fiesta de cumpleaños para 20 personas. Sugiérenme ideas de temáticas y lugar para la fiesta. Después, con esa temática, le diríamos, dame una lista de elementos necesarios para organizarla. Y después, con esa lista, ayúdame a hacer un presupuesto. Esto sería una metodología para alguien que hace organización de fiestas, organización de eventos, ¿no? Que le podría, vamos a suponer que contrata a alguien o subcontrata a alguien para que le ayude, ¿no? Pues le va a decir cómo quiere que se haga su trabajo. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial. Tenemos que crear nuestras propias maneras de trabajar para después, utilizando la inteligencia artificial, hacer las cosas más rápido. ¿Ok? Este es el secreto. Y voy a enseñaros otro ejemplo todavía mucho más simple. Hablando de la tortilla de patatas, ¿vale? Y aquí es que antes me ha salido la demostración también, que estoy súper feliz que vais a verlo. ¿Ok? Primero, ¿cómo sería un prompt para... Imaginaros que hubiera una inteligencia artificial que nos pudiera cocinar, ¿vale? Bueno, le diríamos, busca los ingredientes necesarios para hacer una tortilla de patatas tradicional. Después le diríamos que use las patatas, las pele, las corte y las haga para la tortilla. Después que las fría, después que bata los huevos, después que caliente una sartén y que la cocine y le dé la vuelta y el otro lado, ¿verdad? Esto es obvio, estamos siguiendo recetas, ¿ok? Estamos diseñando, ¿ok? Vosotros en vuestro trabajo seguís constantemente recetas. El que hace café en una cafetería sigue una receta. El que se dedica a escribir textos de venta sigue una receta. El que se dedica a hacer campañas de marketing, el que hace ayuda a personas a venir con un visado a Estados Unidos. Todo el mundo tiene su paso a paso, ¿no? Pero, y lo decía ayer, es muy importante saber cómo se ve un resultado de calidad. Es imprescindible. ¿Por qué? Esto os lo decía ayer, ¿verdad? Ponedme si os acordáis que os decía que una de las cosas más importantes era saber lo que queremos y cómo se ve un resultado de calidad. Porque al final nosotros somos los responsables de identificar, ¿vale? Entonces, como somos los expertos y sabemos cómo se ve un resultado de calidad, fijaros, ChatGPT le pregunté y le dije, oye, dame una foto de cómo se vería ese resultado final. Obviamente, ChatGPT no tiene ni idea de cómo se ve una tortilla de patatas de calidad. Y me da esta foto. Si yo en España, cualquier español, le hago una tortilla de patatas así, obviamente no me va a dar el resultado. Lo mismo pasaría con un empleado que no sabe cómo se ve una tortilla de patatas final. Tiene que saber cómo se ve un resultado de calidad para podernos dar pues unas tortillas de patatas que se vean como las de aquí arriba, ¿vale? Unas tortillas de patatas de verdad, ¿ok? Por eso es tan importante saber cómo es un resultado de calidad. Por eso al final los seres humanos somos los responsables finales del resultado de la inteligencia artificial. Por eso los seres humanos tenemos que utilizar la inteligencia artificial en la medida de lo posible para hacer algo que sabemos hacer. Oye, pero ¿y qué pasa si no lo sé hacer? Bueno, ¿qué pasa si no sabes hacer una tortilla de patatas? Tienes que aprender la receta. Aquí es lo mismo. Si no sabemos hacer algo, simplemente tenemos que aprenderlo a hacer o buscamos una receta para hacerlo en base a esos pasos. Y aquí es donde entran en juego, y ahora vamos a ver ejemplos clarísimos, ¿vale? En cómo podemos utilizar recetas nuestras o de otras personas para hacer y conseguir ciertos resultados. ¿Bien? ¿Ha quedado claro esta parte? ¿Sí? Yo sé que a algunos os ha dado hambre. Sí, a mí también. Hoy yo todavía no he comido, no he desayunado, así que voy también con hambre. Bueno, vamos a ver entonces el concepto de Judgment Integration, ¿vale? Que es el concepto que toca hoy, ¿vale? Ayer era el de Intelligent Interrogation, hoy es Judgment Integration, que es la integración de juicio. En realidad es una especie de pensamiento crítico, ¿vale?
Lo que os traemos aquí no es la inteligencia artificial va a hacer todo por mí. La inteligencia artificial, os decía ayer, debe de hacer el 80% del trabajo, ¿vale? Y nosotros ser los que de manera conjunta aportemos ese pensamiento crítico y digamos eso está bien o eso está mal, ¿no? Así que al final la responsabilidad, ¿no?, es de combinar el juicio humano con la inteligencia artificial para tomar decisiones más rápidas y precisas. Y esto es algo que ha existido toda la vida. Human in the loop. Human in the loop, que es un humano en un ciclo, ¿vale? Lo que hace es que hay procesos, por ejemplo, en las fábricas de tornillos, ¿vale? Sí, es una cadena de montaje, pero luego hay un humano que está revisando tornillos aleatoriamente para ver si por cualquier cosa están saliendo mal, ¿no? Aunque se automatice o sistematice la creación de algo, aún así se pueden poner humanos para revisar y supervisar que ese trabajo es correcto. Se ha hecho toda la vida. Las fábricas, ¿vale?, tienen este concepto y nosotros tenemos que aplicarlo en nuestro trabajo con la inteligencia artificial. Por eso es tan importante saber que no es cuestión de hazlo tú, no, es una cuestión de haz lo que te estoy diciendo que tienes que hacer, ¿vale? Y déjame que yo revise juntos si esto es lo que queremos, ¿no? Y si el resultado es de calidad, ¿vale? El control de calidad, exactamente, como dice Verónica, ¿es esto lo que quería? ¿Así se ve un resultado de calidad? Eso es lo que tenemos que preguntarnos constantemente con la inteligencia artificial. Le podemos pedir que nos haga un anuncio para vender, yo qué sé, estas gafas, ¿no? Pero si no sabemos cómo se ve un anuncio de calidad, pues no podemos decir si es correcto. Yo llevo muchos años enseñando, por ejemplo, a hacer guiones para masterclasses, para webinarios de venta, para ponencias de venta, ¿no? Y fijaros que una de las cosas, esto lo llevo enseñando a lo mejor desde 2017 o 2016, o sea que siempre las he utilizado, ¿no? Al final de cada bloque, lo que hacía era obligar a la persona que escribía el guión a preguntarse ciertas cosas. ¿Puede mi avatar identificarse con la historia que le he contado? ¿Puede mi avatar sentirse motivado con mi presentación? ¿Puede mi avatar entender que soy una persona con autoridad para hablar sobre esta temática? La clase de ayer, la clase de hoy, si estas preguntas no responden afirmativamente, no se responden de manera afirmativa, tendría que haber cambiado algo en mi clase, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es evaluar si lo que hemos hecho es correcto o no. Y esto es como seres humanos. Estas preguntas que igual, ¿no? Le muestro la oportunidad, le muestro la transformación, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Lo tenemos que evaluar constantemente. Lo que nos dé la inteligencia artificial, ya sean los textos, ya sean las imágenes, ya sean los vídeos, ¿no? Tenemos que evaluar si es un resultado de calidad, acorde a nuestros estándares y a nuestros conocimientos. ¿Ok? Ahora bien, ¿y si nos apoyamos en la inteligencia artificial para hacer este paso también? Y aquí entra un concepto que es espectacular y que nos va a ayudar a conseguir resultados 1000 veces mejor que si no lo implementáramos, ¿ok? En cualquier cosa, ¿vale? Que es la reflexión o la autorreflexión. Obligamos o ayudamos a la inteligencia artificial a que ella misma evalúe si la respuesta que nos ha dado es correcta o no, o si se puede mejorar. Repito, le decimos a la inteligencia artificial que ella misma evalúe si lo que nos ha dicho o lo que nos ha creado es o no bueno y de calidad. ¿Ok? Así que, en este sentido, le pregunté a ChatGPT que me explicara, ¿no?, en palabras simples, la self-reflection, ¿no? Y me dice que es el proceso mediante el cual el modelo evalúa y revisa sus propias respuestas para mejorar su precisión o proporcionar una respuesta más adecuada. Este concepto es comparable al pensamiento crítico o la autorrevisión en los seres humanos, donde una persona reflexiona sobre sus acciones, pensamientos o palabras para aprender de ellos y mejorar. ¿Os dais cuenta de que exactamente esto es lo mismo
que yo he hecho antes en el ejemplo del guión de la masterclass? ¿Os dais cuenta de que justo eso es lo que hemos hecho como persona? Que esa es la manera en la que evaluamos si algo es correcto o no. Entonces, si lo hacemos como seres humanos, ¿por qué no lo vamos a hacer con la inteligencia artificial? Fíjate que aquí nos dice que después de una respuesta puede preguntarse a sí mismo, ¿mi respuesta es correcta o adecuada? ¿Podría haber explicado algo mejor? ¿Debo ajustar o ampliar mi respuesta para que sea más clara o útil? Y ahora vamos a ver un ejemplo real, ¿vale? De cómo se aplica esto, súper simple, y vamos a ver también otro más avanzado, ¿vale? Pero fijaros que la autorreflexión es algo que tenemos que utilizar de manera constante, ¿no? Hacemos algo, hacemos una pregunta, le pedimos que reflexione, que se corrija y volvemos a empezar, si hace falta, ¿vale? Y si no hace falta, pues no, ¿ok? Pero veis que esto es algo... No, esto no debería de ir ahí, esto debería de ir aquí, ¿vale? Y volvemos a decirle, oye, vuelve a reflexionar. ¿Lo has hecho bien? ¿Lo has hecho bien? ¿Lo has hecho bien? ¿Puedes mejorar algo? Oye, pues a lo mejor llega un punto en el que nos dice, no, yo creo que ya está todo perfecto, ¿vale? Todo esto es de manera automática, ¿ok? Y vamos a verlo literal, ejemplos de cómo aplicar la autorreflexión. Y fijaros que esto, lo que estamos haciendo entonces ahora mismo es doble. Estamos combinando la reflexión y la integración de pensamiento crítico humano en las respuestas y también estamos pidiéndole a la máquina que se autoevalúe. Es más, hay veces que yo mismo le digo, oye, mira, estoy un poco vago, ¿vale? No quiero evaluar tu respuesta. Autoevalúate tú, ¿ok? Así que vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizarlo, ¿ok? Bien, ¿os gusta? ¿Os queda claro el concepto de autorreflexión y de integración del juicio humano, del pensamiento crítico? ¿Estamos hablando de cosas súper tecnológicas? Entiendo que no, ¿verdad? Esto es algo que es entender cómo podemos conseguir algo de calidad y simplemente trabajar con la inteligencia artificial, ¿ok? Dice Michelle que ahí daría la evaluación según sus criterios, no necesariamente los tuyos. Exactamente. Y dice, yo empezaría a pedirle evaluarse según los criterios que yo necesito para esa tarea. Totalmente, Michael, muy buena pregunta y es así. Tú puedes definir las preguntas de autoevaluación. Pueden ser que se autoevalúe en base a unas preguntas que él decida o, como le vamos a hacer ahora, que le demos. Por ejemplo, yo a la hora de escribir guiones de masterclasses, ¿vale? Como os decía, integro estas preguntas de autoevaluación. Son preguntas que, según mis criterios, la inteligencia artificial tiene que hacerse para darme un resultado de calidad, ¿ok? Así que, fantástica pregunta. Me encanta cómo todos los de aquí estáis bien pila, como se dice. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Y vamos a ir a ejemplos reales. Vamos a empezar por el más simple, la fiesta de cumpleaños, ¿ok? Vamos a empezar por el más simple, que es el de la fiesta de cumpleaños, que la tengo aquí, ¿vale? Y vamos a ver cómo sería, por ejemplo, la fiesta de cumpleaños sin autorreflexión, ¿vale? Oye, quiero organizar una fiesta de cumpleaños para 20 personas. Sugiere ideas de temática y lugar para la fiesta. Esto es lo que estábamos viendo antes aquí, ¿vale? Que aquí está. Voy a cerrar todo esto para que se vea bien, ¿ok? Que son estos tres pasos, ¿vale? Vamos a suponer que yo soy alguien de organización de eventos, ¿vale? Y así hago mi trabajo de planificación, organización y logística. Bueno, pues ahora me cuesta 8 horas hacerlo. Bueno, pues voy a utilizar la inteligencia artificial para ver si lo bajo a 2 horas, ¿vale? Bueno, pues preguntaría esto lo primero, ¿ok? Me responde, perfecto, ¿vale? Le vuelvo a decir y le respondo lo siguiente. Me gusta la idea de una fiesta retro. Ahora dame una lista de elementos necesarios para organizarla, como decoración, música y comida. Perfecto, nos da una respuesta. ¿Okay? Recordad que aquí deberíamos de meter nuestro criterio humano, bla, 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 bla. ¿Okay?
Tercero, con base a eso, ayúdame a hacer un presupuesto aproximado para la decoración, la música y la comida. Bueno, y nos da un presupuesto de decoración, música y comida. ¿Ok? Perfecto. Esto es un ejemplo muy simple, ¿no? Nos dice total estimado de 570 a 1.695. Le podríamos decir, oye, investiga en mi país local los precios, bla, bla, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, nos da una respuesta. ¿Es buena? Posiblemente, no tengo ni idea de organización de eventos, pero vamos a suponer que es buena, ¿vale? ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos de hacer también que se autoevalúe y vamos a verlo cómo cambia si le hacemos la autorreflexión. ¿Ok? Quiero organizar una fiesta para 20 personas. Bueno, nos da la respuesta, ¿vale? Pero aquí le decimos las preguntas que son de nuestro criterio necesarias o estas genéricas que podéis utilizar, ¿vale? Pregúntate lo siguiente para mejorar tu respuesta. Una vez respondas a esta autorreflexión, responde de nuevo. ¿Mi respuesta es correcta o adecuada? ¿Podría haber explicado algo mejor? ¿Debo ajustar o ampliar mi respuesta para que sea más clara o útil? Y fijaros que empieza y dice, vale, es correcta, ¿vale? Pero aquí nos dice que podría haber detallado más sobre la logística y aspectos prácticos. Nos dice que podría haber sido más concreta con algunos ejemplos, mencionando algunos detalles clave para facilitar la planificación, como dónde alquilar equipos o considerar el clima para eventos al aire libre. Fantástico, ¿no? Fíjate que también podría ampliar sugiriendo elementos más prácticos y, por tanto, nos da una respuesta mejorada, ¿vale? Fijaros que es simple. Simplemente diciéndole que, por favor, se autoevalúe y que mejore su respuesta, ya nos va a dar una respuesta mejor, ¿ok? Podemos continuar, le preguntamos el segundo prompt, le decimos que se autoevalúe también. Aquí, fijaros que ya empieza, incluso nos da checklist, ¿no? Le pedimos que se autoevalúe. Muy bien, aquí nos dice, oye, sí, podría haber explicado con más precisión algunos puntos, como por ejemplo, detalles sobre tiempos, ejemplos concretos, ¿no? La calidad de la respuesta es mucho mejor, ¿vale? Y si hacemos que se autoevalúe las 3 veces, ¿no? Al final llegamos a un resultado donde incluso los precios son menores. Fijaros que el rango más bajo es 330 y el más alto son 1045. Y en la no reflexión, los precios eran de 570 a 1695, ¿vale? No digo que los precios sean correctos o no, lo que quiero decir es que, bueno, al tener la autorreflexión, ¿vale? Se profundiza normalmente mucho más en las respuestas, ¿vale? Y por tanto, conseguimos resultados mucho mejores. Bien, ¿ha quedado claro? ¿Verdad? Todo esto lo estamos haciendo en la versión gratuita. Así que no hemos gastado nada. ¿Ok? Clarísimo. Ok, porque ahora vamos a complicarlo un poquito. ¿Vale? Recordad que hoy os íbamos a enseñar también cómo hacer marketing. Los que hacéis marketing podéis implementarlo para mejorar y hacerlo más rápido y conseguir mejores resultados. ¿Ok? Los que no, podéis empezar a entender cómo podéis hacer marketing de una manera mucho más fácil. ¿Vale? Así que igual vamos a ver una demostración, una conversación como esta, de cómo hacemos una investigación para nuestro avatar, ¿vale? Nuestro avatar es ese posible comprador de nuestro cliente, ¿vale? Y recordad que un avatar no es solo el que nos va a comprar con dinero. Por ejemplo, ¿cuál es el avatar de un profesor de instituto? El avatar, su comprador, quien tiene que comprarle las ideas y la enseñanza es el alumno. Por tanto, podríamos estudiar a nuestro avatar mucho más allá de qué venderles o qué no. ¿Ok? Nuestro público objetivo, ¿vale? Así que vamos a ver cómo, por ejemplo, se investiga un avatar. Y aquí cada uno tiene su metodología. O vais a ChatGPT, vamos a enseñar aquí y vamos a decirle algo como: hola ChatGPT, mira, me gustaría que me ayudes porque no sé muy bien cómo hacer una investigación para mi público objetivo, para mi avatar, ¿vale? Entonces me gustaría que me ayudes dándome, por favor, los 5 pasos que crees que debería de hacer para conseguir tener un buen avatar.
Me gustaría también utilizar ChatGPT para conseguirlo construir. Y José me ha enseñado una clase sobre prompt chaining, que quiere decir, bueno, tú ya lo sabes, ChatGPT, porque eres muy inteligente, que quiere decir que primero voy a hacer un prompt y después con su respuesta voy a poner otro y otro y otro hasta conseguir el resultado. ¿Me podrías dar, por favor, esos 5 prompts para poder crear yo mi propio avatar? Entonces, fijaros que de esta manera lo que podemos hacer es incluso cuando no sabemos cómo hacer algo muy bien, ¿vale? Podemos pedirle que nos ayude a construir una metodología, un proceso, ¿vale? Aquí es muy interesante también que si somos conocedores de cómo hacerlo, ¿ok? Pues le digamos que nos gusta, que no, incluyamos el juicio, ¿vale? Que trabajemos en darle feedback, ¿ok? Pero bueno, vamos a suponer que yo tengo estos 5 prompts, ¿ok? Que son datos demográficos, factores psicográficos, comportamiento de compra, expectativas y realidad del cliente y sensibilidad económica, ¿vale? Bueno, pues cómo va a funcionar esto es que vamos a hacer uno detrás de otro. Así de simple. Vamos a trabajar con uno detrás de otro, pero ¿qué hemos aprendido que tenemos que hacer? Entre medias. A ver, voy a abrir el chat para leeros. ¿Qué hemos aprendido que tenemos que hacer entre medias de cada paso? Autoevaluar. Muy bien. ¿Qué más? Pedir mejorar, repreguntar, reflexionar, retroalimentar. Recordad que hay 2 cosas que tenéis que hacer para conseguir un resultado de calidad. Podéis hacerlo y no autoevaluar ni evaluar vosotros si vais a conseguir un resultado. Pero si hacéis las 2 cosas, que es la integración de juicio, pensamiento crítico humano y la autoevaluación, vamos a conseguir unos resultados increíblemente buenos. Y ahí vamos a poder ver, por ejemplo, aquí avatar, vamos a ver cómo se puede conseguir, ¿no? Vamos a darle un feedback, ¿ok? Vamos a suponer que yo le digo, oye, mi negocio es American Business College y somos una universidad americana, expertos en marketing y negocios. Vamos a trabajar en mi avatar. Le digo, describe a tu cliente ideal en términos demográficos, específicamente cuál es el rango de edad, género, ubicación geográfica, ocupación, nivel educativo, ingresos. Ese es el primer paso, ¿vale? Vamos a analizar a nuestro potencial comprador, ¿ok? Vamos a analizar a las personas que estarían interesadas en comprarnos. Pues bueno, pues nos da unos resultados, ¿vale? Aquí, antes de seguir al siguiente paso, deberíamos de introducir la autorreflexión y nosotros evaluar si de verdad ese es nuestro cliente, ¿vale? Pero continuamos dándoles los pasos, ¿vale? Continuamos, tercer paso, cuarto paso, quinto paso, ¿vale? Y bueno, a mí siempre me gusta, al final de todo, decirle, dame toda esta información unificada en una tabla, ¿no? Y te da una tabla con toda esa información unificada, ¿ok? Por ejemplo, sensibilidad económica. Pues mira, el precio de referencia sería de 500 a 3.000 dólares y lo máximo que pagarían serían 4.000 o 5.000 dólares, ¿no? Bueno, fantástico. Yo voy trabajando en esa parte. Con todo eso, lo que conseguimos es un resultado, ¿vale? Entonces, lo que a mí me gusta hacer es venir y copio y pego esto, ¿vale? Y siempre me lo traigo aquí. Y digo, bueno, yo tengo aquí mi resultado, avatar de inteligencia artificial, por decir algo, ¿vale? Bueno, y así tenéis ya y vais construyendo vuestro herramienta, vuestro trabajo de marketing, ¿vale? Pero vamos a decir ahora en que yo quiero entender, por ejemplo, por qué esas personas no me comprarían el producto. Porque si yo quiero hacer anuncios, por ejemplo, para ese avatar, ¿no? O quiero escribir una carta de venta, ¿no? Que vamos a ver también cómo escribirla ahora, ¿ok? Pues necesito saber cuáles pueden ser sus objeciones. Bueno, pues ahí lo que tenemos es otro prompt en el que le decimos que, con base a la descripción de mi cliente ideal, ¿cuáles son las objeciones más comunes que podría tener al considerar la compra de mis productos y servicios? Me gustaría una lista de estas objeciones abarcando aspectos como costo, calidad, flexibilidad, reputación y cualquier otra inquietud relevante. Bueno, pues a esto ¿qué hacemos? Simplemente en la misma conversación
le podemos decir, oye, en base a todo esto define las objeciones que tendría este avatar para inscribirse en mis programas, o podemos utilizar prompts más complejos como este, ¿vale? Si utilizamos un prompt simple, pues bueno, nos va a dar una respuesta simple. Pues oye, objeciones del costo, objeciones de la calidad, falta de flexibilidad, reputación de la institución, soporte y postventa, ¿no? Bueno, fijaros que al final nos hace un trabajo de investigación, el cual lo ha hecho en segundos. Por tanto, necesitamos profundizar. Cuanto más profundicemos, cuanto más trabajo juntos hagamos, ¿vale? Mejor va a ser la calidad. Tenemos que trabajar con la reflexión y la autorreflexión. ¿Ok? Y lo que yo haría aquí también es guardar, como siempre, las objeciones potenciales. ¿Vale? Y os guardáis las objeciones potenciales. Y ahora ya tenemos dos cosas de mucho valor, que son el resultado de mi avatar, la información, ¿no? Y las objeciones, ¿vale? Fijaros que obviamente lo hemos hecho aquí en minutos, pero esto, si le damos más tiempo, mejor calidad, autorreflexión, reflexión nuestra, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo aplicar una metodología para crear una página de venta para estas personas. ¿Ok? Y aquí también lo que vamos a hacer es entender cómo se ve una metodología. Y vamos a investigar. Vamos a suponer que no sabemos hacer páginas de venta, ¿no? Bueno, le podríamos decir, si somos expertos, le diremos, oye, mira, así es como yo hago las páginas de venta. Esta es mi metodología, pum, 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 pum. Pero si no sabemos y la tenemos que hacer, si no sabemos algo y lo tenemos que hacer, podemos investigar. Una vez investigamos, elegimos y después lo aplicamos. Es lo mismo que haríamos ahora, sin inteligencia artificial. Investigamos, elegimos y aplicamos, ¿no? Así que, ¿cómo lo haríamos aquí? Pues yo me vendría aquí y le diría, investiga 5 metodologías para escribir páginas de venta, por ejemplo, ¿vale? Y me diría, pues mira, esta metodología, AIDA, primero captura la atención del lector con un titular impactante, después genera interés al presentar beneficios o resolver un problema, después crea deseo al mostrar testimonios, después concluye con una llamada a la acción, o esta otra metodología. Al final, fijaros que lo que estamos haciendo es investigar juntos. Y ahora nosotros, nuestro criterio, ¿vale? Le podemos decir, oye, ¿cuál crees que, autoevalúate tú, cuál crees que sería la mejor página para, o la mejor metodología para aplicarla a mi producto, a mi servicio, a mi programa, ¿no? Podemos apoyarnos y decirles que se autoevalúe, pero vamos a suponer que le decimos, oye, me gusta la 1, ¿vale? Teniendo en cuenta mi avatar y mis objeciones, dame un guión para la página de venta. Y ya nos da un guión para la página de venta. Atención, no dice, transforma tu carrera en marketing y negocios con American Business College. Descubre cómo nuestros programas te ayudarán a alcanzar tus objetivos profesionales y aumentar tus ingresos. Oye, es una calidad muy buena, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La reflexión. Me parece muy poco formal. Necesito que haya mucha formalidad y que se vea muy profesional, por decir algo, ¿vale? Al final, vosotros sois los responsables de evaluar el resultado. Por tanto, si queremos decir, utiliza el tono de voz de Vilma Núñez porque vamos a hacer una página para que ella invite a formar parte, ¿no? Bueno, podéis adaptarla y podéis decir, pues mira, ya aquí se adapta el tono de voz, ¿vale? Estas son maneras en las que podemos conseguir muchísimos mejores resultados trabajando paso a paso, ¿vale? ¿Cómo se sabe quién es tu avatar? Lo tienes que saber si eres tu negocio y si no, tienes que hacer la investigación. Habla con la inteligencia artificial. Es más, vamos a verlo. Hola, ChatGPT. Mira, tengo una situación que es que no tengo muy claro cuál es el avatar al que me tengo que dirigir, a cuál persona tengo que dirigirme. Mi negocio es un salón de fisioterapia que está aquí en Miami y llevo un par de meses sin operar
y necesito clientes. ¿Qué crees que podría hacer? ¿Podrías ayudarme investigando para decirme a qué 3 tipos de personas me podría dirigir? Entonces, fijaros que al final lo que tenemos es que entender lo que queremos. Aquí lo único que le he dicho, no he dicho nada profesional. Lo único que le he dicho es mi realidad. Mi realidad es que no sé a quién me tengo que dirigir, ¿no? Me tengo que, tengo esta situación, ¿vale? El avatar es el buyer persona, es el público objetivo, es lo mismo, ¿vale? Entonces, pues así. Dice Paula, ¿cómo hago para que conozca mi tono de voz? Bueno, fijaros algo. Me gustaría que conozcas mi tono de voz porque necesito que estos textos los adaptes a mi manera de hablar. Así que nada, voy a hablar un ratito de una manera formal contigo para que después puedas entender cómo hablo, cómo es mi manera de comunicarme y me puedas dar un anuncio para invitar a estas personas a venir a mi consulta, ¿no? Bueno, esta es la manera de hablar, ChatGPT. Voy a leer alguna cosita para que veas cómo me comunico. Fijaros que esta es la manera en la que podemos trabajar. Podéis pasarle, obviamente, textos. Yo de Vilma, pues podría copiar textos de sus correos, de su página web, de sus emails, de sus Instagram, ¿no? Y decirle que lo haga, ¿vale? Así que, listo, ¿vale? Puedo decirle que se base en mi cuenta de Instagram. Puedes copiar y pegar los posts, los textos en ChatGPT y decirle que se base en eso. No va a ir a tu cuenta de Instagram, ¿vale? Para activar el micrófono es aquí abajo a la derecha, ¿ok? El de la izquierda pequeñito que veis aquí es el que es el micrófono, ¿vale? Y este es el de hablar por voz. Este es el micrófono para dictarle y transcribir, ¿ok? Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha parecido bien? ¿Os ha gustado esta manera de crear páginas de venta? ¿Vale? ¿Sí? Ok, ok. ¿Veis que la podéis aplicar para cualquier cosa? ¿Ves que la podéis aplicar a cualquier cosa? Simplemente aquí hemos hecho un ejemplo de una página de venta, pero podemos utilizarla para muchas cosas, ¿ok? Quiero enseñaros, antes de ir terminando, ¿no? Y contaros todo lo que vamos a ver mañana. Quiero enseñaros, por ejemplo, cómo podríamos hacer una auditoría de marketing con imágenes, ¿vale? Una manera muy simple. Os vais a dar cuenta de que, oye, cómo, si no somos marketers expertos, podríamos evaluar y cómo intentar mejorar algo. Y si somos marketers, cómo deberíamos de utilizar la inteligencia artificial para juntos llegar a un resultado mejor, que es la gran potencia de la inteligencia artificial. Si tú le haces una foto a una página web, ¿ok? Y le dices, oye, este es el above default de una página que vende Invisalign. Dame recomendaciones como si fueras un gran experto en conversión. Pues nos va a decir, oye, a partir de la imagen proporcionada, clarificaría la propuesta de valor, las imágenes deben resonar con nuestro público objetivo, tienes que considerar agregar testimonios. Fijaros que lo único que hemos hecho ha sido subir una foto. Lo único que hemos hecho ha sido subir una foto. Ya está, no tiene más complicación. Esta es la manera en la que podemos hacer auditorías con imágenes. Algo muy simple. Ayer os lo enseñé haciéndole una foto a la nevera. Lo mismo. Abrís la aplicación, le subís una foto o la hacéis desde la aplicación y le decís que la haga, ¿vale? Con reportes de publicidad, lo mismo. Podemos trabajar de la igual manera. Y esto no es solo para crear reportes, sino también para evaluar, por ejemplo, si tenéis un proveedor, ¿ok?, que os ha enviado un reporte, podéis evaluarlo. Subir el reporte y le decís, oye, no tengo ni idea de si este proveedor me está engañando o no. No sé si está haciendo las cosas bien. ¿Qué crees? Mira, este es el reporte que me ha dado y estos son los datos. ¿Me ayudas a interpretarlo? ¿Me ayudas, por favor, a poder crear un correo para decirle que me parece bien, que me parece mal? No, tenemos que trabajar de esta manera. Pero vamos a suponer que queremos crear un reporte para un cliente. Vamos a suponer que, yo qué sé, que somos media buyers y hacemos publicidad, ¿vale? Bueno, mi equipo de publicidad me ha dado este archivo para mostrarme los resultados de unas campañas. Hazme un resumen de cómo ha ido. Dame las 3 recomendaciones en las que enfocarnos para mejorar. Automáticamente nos va a dar un resumen, ¿vale? Lo va a analizar, ¿no?
y le podemos continuar preguntando, oye, dame un resumen, pero solo con los top 10 países. Aquí analiza los datos, ¿no? Basándonos en estos datos, esto es lo que te recomiendo. Bueno, pues vamos a trabajar con estas opciones, con estas otras, ¿no? Al final, lo que tenemos es que saber lo que queremos. Si yo sé que quiero, por ejemplo, analizar el reporte de un proveedor o analizar una campaña de publicidad, pues simplemente se lo voy a pedir. ¿Bien? ¿Sí? Esto no es en la versión paga, esto también se puede hacer ya en la versión gratuita, ¿vale? Así que muy, muy, muy bueno. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, podemos hacer anuncios, emails, ideas de contenido. Todo tiene una manera de hacerse. Todo, en cualquier profesión, en cualquier cosa. Hay cosas que podemos implementar con inteligencia artificial. Una persona que haga pasteles. Oye, ¿cómo me va a ayudar la inteligencia artificial a hacer pasteles? Bueno, puedes utilizar la inteligencia artificial para generar ideas con imágenes de nuevos pasteles. ¿Vale? Esos pasteles maravillosos que se hacen de fondant, ¿no? Fondant es como se llama, ¿no? Todo tiene una manera de hacerse. Y por eso nosotros, por ejemplo, tenemos tantas metodologías y procesos para hacer todo. Emails, anuncios, contenidos, historias, carruseles, análisis, planes de contenido, o sea, todo lo que podamos hacer en nuestra compañía tiene que tener una manera de hacerse y se puede hacer más rápido con la inteligencia artificial. Mañana os enseñaré también cómo podéis tener acceso a todo esto, ¿vale? Así que, bien, ¿os ha gustado? ¿Sí? Vale. Vale, me gusta. Bien, muy bien, muy bien. Estamos aquí. Bueno, vamos a ver, para ir terminando, algunos otros formatos de manera rápida, ¿ok? Para que los podáis probar. Todo esto se puede utilizar también en imágenes, ¿vale? Hay muchas herramientas de imágenes, por ejemplo, en DALL-E, no es mi favorita, Midjourney o Microsoft Designer. Estas dos, DALL-E y Microsoft Designer, tienen versiones gratuitas. Midjourney, si no me equivoco, no tiene versión gratuita, ¿vale? Pero en realidad las imágenes son muy buenas, de muy buena calidad. Y vamos a ver aquí cómo es. Para ChatGPT, simplemente le tenéis que abrir, para DALL-E es el generador de imágenes de ChatGPT. Y le podéis decir, oye, dame una descripción corta para usar en DALL-E. Quiero una imagen de unas personas asistiendo desde sus casas y oficinas a una clase online que les ayudará a ser expertos en inteligencia artificial generativa en poco tiempo. Y nos da una descripción. Bueno, pues le decimos, imagina esto, le ponemos la descripción y nos diseña y nos crea una imagen, ¿vale? Mejores, peores, bueno, a mí personalmente DALL-E no es la que más me gusta, ¿vale? Me gusta bastante también para hacer pues ideas de los muñecos de Emma y cositas así, ¿no? Pero DALL-E no es mi favorita, ¿vale? Midjourney, en cambio, sí me gusta mucho. Midjourney es mi favorita para generación de imágenes, ¿ok? Aunque en realidad, oye, Magnifique, FreePic y tal están haciendo un trabajo sensacional, además son españolas, ¿no? Pero fijaros que hace imágenes de mucha calidad, ¿ok? Aquí veis, las tortillas de patatas también tiene un buen desconocimiento de cómo hacer tortilla de patatas, ¿no? Pero hace imágenes muy, 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 muy buenas, ¿vale? Y aquí lo que podéis saber, hay una cosa que es muy interesante en explorar, ¿no? Que es que podéis ver imágenes de otras personas y podéis ver cómo las han hecho, cómo han hecho los estilos. Por ejemplo, esta imagen de este Porsche, que más allá de los números, las letras, es muy bonita. Pues bueno, fíjate que lo que explica aquí es que dice que lo que han hecho es crea un ultra realistic scene of a white Porsche, ¿no? Crea una escena ultra realística, a ver si lo puedo, no lo puedo poner en español, pero bueno, de un Porsche 911 GT3, ¿vale? Que se ha chocado en una wall, en una pared de un pasillo histórico, ¿no? Bueno, aquí podéis ver cómo se hacen esas imágenes, cuáles son los criterios y las descripciones, ¿no? Para poderlas adoptar. Mirad esto. Un moderno, simple logo para Annie Oakley, a Gun Lottery Company. Si yo copio ese texto y me vengo aquí arriba donde pone What will you imagine? ¿Qué imaginarás? Le podría decir lo mismo,
un Modern Simple Flat Logo para, voy a poner aquí José Villalobos y le voy a decir que es una empresa de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Bueno, y entonces aquí en la parte de crear nos va a diseñar eso. Tarda un poquito, ¿no? Nos da muchas variaciones, pero es una de las herramientas de generación de imágenes más chulas, ¿vale? Ahora os voy a enseñar algunas otras que también tienen de vídeo y tal, pero en cuanto a generación de imágenes, para mí, con mucha diferencia, Midjourney es posiblemente la mejor, ¿vale? Pues bueno, fijaros que son ideas. Si somos un diseñador, podríamos utilizarlas para, me gusta esta, puede gustar esta, ¿no? Podríamos utilizarlas como inspiración, podríais utilizarlas como tal. Fijaros que incluso los textos Midjourney los trabaja y los hace muy bien, ¿vale? En todos lados el texto lo ha hecho perfecto, ¿no? Eso es algo que, bueno, aquí no, aquí me he puesto una L de más, ¿no? Eso es algo que antes no era tan fácil, ¿no? Aquí también me he puesto una L de más, ¿vale? Pero bueno, como generación de ideas funciona muy, muy, muy bien. Imágenes para redes sociales y para todo es también espectacular. Microsoft Designer, chulísima también, ¿vale? Así que podéis probar un sticker de un animal divertido con un cartel que dice José es muy cool, ¿vale? Pues bueno. ¿Dónde está aquí la edición? ¿Me la ha pasado? ¿No me la está haciendo? Ah, no, es que le tenemos que dar a imágenes, generador de imágenes, perdón. ¿Vale? Microsoft Designer es gratuito y funciona bien, ¿vale? Así que vamos a venir aquí, ¿ok? Tamaño cuadrado, ¿no? Y a mí me gusta bastante, sobre todo me gusta mucho para esto que acabo de poner, ¿no? Stickers con carteles y tal, los hacen muy bien. Vamos a ver cómo trae los resultados, ¿no? Hay veces que ya sabéis que estas cosas son prueba y error, son feedback, son probar de nuevo, son hacer distintas versiones. No nos tiene que salir todo la primera, pero mira, Jose is very cool, pues ya está, justo lo que hemos dicho, un sticker de un animal divertido con un cartel que dice José es muy cool, ¿vale? O podemos venir y decir con el cartel que dice yo también quiero ayuda, yo también quiero inteligencia artificial. Bueno, pues entonces a lo mejor como creadores de contenidos es algo que podríamos utilizar para nuestras redes para llamar la atención, ¿no? Entonces este tipo de cosas son súper chulas. A mí estas, por ejemplo, me encantan, ¿vale? ¿Qué opinas de Leonardo AI? Fantástica también, ¿ok? Todas son muy chulas, ¿vale? Así que yo no digo que no a ninguna, ¿ves? Entonces, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Os gusta esta parte de las imágenes? Esto es gratuita, ¿vale? También, así que podéis utilizarlo, ¿ok? Buenísimo. Bueno, vamos a hablar, y ya vamos a ir terminando, sobre audio. Audio, hay distintas cosas que podéis utilizar. La primera, la más chula de todas, Eleven Labs, ¿vale? Habéis visto en los vídeos de introducción de estas clases que hay vídeos que son, audios que son generados con inteligencia artificial. Muchos de los anuncios que hemos hecho, o varios de los anuncios que hemos hecho, tienen inteligencia artificial generada el audio. Hay algunos que no os habéis dado cuenta y hay una mezcla de mía en verdad y un avatar entre medias de inteligencia artificial, ¿no? Hemos jugado con toda esa parte y esto lo que hace básicamente es generarte audios. Por ejemplo, este que es... Y ahora no sabré cómo usar la IA en mi negocio sin ser un experto. Bueno, pues esto es para un tipo de contenido. Me perdí la primera clase y ahora no sabré cómo usar la IA en mi negocio sin ser un experto. ¿Vale? Esto se habrá hecho para un meme que saldrá hoy o que salió ayer, ¿no? Este es uno de los... Gracias por asistir a esta clase. ¿Vale? Con mi voz. Gracias por asistir a esta clase. ¿Vale? Aquí podéis duplicar vuestras voces, ¿no? Os podéis ir a voces. Nosotros, por ejemplo, tenemos 23 voces clonadas, distintas voces en distintos formatos. Y bueno, además de elegir voces que ya existen... Las ideas son los puntos de partida de todas las fortunas.
Fijaros que, por ejemplo, esta voz en concreto es una voz que ahora está muy viral en redes sociales, pues ya sabéis de dónde sale. Las ideas son los puntos de partida de todas las fortunas. Yo podría darle a usar y podría venir aquí y decirle, oye, utiliza ese texto con esa voz. Las ideas son los puntos de partida de todas las fortunas. Aquí le doy a generar. Me perdí la primera clase y ahora no sabré cómo usar la IA en mi negocio sin ser un experto. ¿Vale? Entonces, fijaros que esto también es súper, súper útil para poderla trabajar. ¿Vale? Esta sí es de pago, ¿ok? Las que son de voz ya tienen un poquito de más de recursos que tiene la empresa que trabajar con los servidores y tal, y esta sí tiene pago. No sé si esta tiene una versión en Eleven Labs, tiene una versión gratuita, ¿ok? Vamos a ver aquí en el precio, ¿vale? La versión de precio. Mirad, hay una versión gratuita que te incluye 10.000 créditos, que son 10 minutos hasta en 32 lenguas. O sea que es súper interesante y hay que agradecer que a ellos les cuesta y bueno, nos dan 10 minutos. Los precios la verdad es que son ridículos ahora mismo y es súper, súper interesante para negocios. ¿Ok? Así que bueno, Eleven Labs, dos herramientas más de voz que son muy útiles, por ejemplo, Clean Voice, ¿vale? Y esto, por ejemplo, es algo que ¿vale? Lo podemos utilizar nosotros como usuarios. ¿Okay? Clean Voice lo que hace básicamente es limpiar el audio. Pues, por ejemplo, si hemos grabado un audio o un vídeo y tiene un poquito de sonido de fondo, ¿vale? A ver si carga la página. Clean Voice lo que hace es limpiarlo, ¿vale? Te quita el sonido de fondo, te quita los silencios, ¿no? Es un trabajo que hace de manera automática y, por tanto, el trabajo que antes, por ejemplo, a un editor de un podcast le llevaba 4 horas, ahora le lleva 10 minutos. Entonces, estas herramientas son ejemplos de cómo en nuestra manera de trabajar Bueno, voy a cambiar este micrófono. ¿Bien? ¿Me volvéis a escuchar? Un poquito peor, pero me escucháis, ¿verdad? Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Vale, para limpiar audios. ¿Me seguís escuchando? Sí. He sido yo que le he dado el botón aquí de mutear sin querer cuando he cogido el micro. Vale. Bueno. Pues nada, Clean Voice, ya sabéis, es algo que nos puede servir no solo para limpiar el audio nosotros, sino que una persona que, por ejemplo, se dedique a editar podcast, ¿no? Pues debería de utilizarlo para bajar su trabajo, ¿no? En vez de hacerlo en 4 horas, hacerlo en 10 minutos. Y esto es uno de los secretos que también mañana hablaremos, que es una vez sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que encontrar la herramienta para ayudarnos a hacer el trabajo más rápido. ¿Ok? Por último, Descript, que es otra también muy interesante, que lo que nos permite es, por ejemplo, editar vídeos. ¿No? Por ejemplo, si grabáis un vídeo, ¿vale? Sobre la transcripción y si hay algo que queréis quitar, simplemente, aquí se ve muy bien, seleccionáis el texto, le dais a borrar y automáticamente te corta ese trozo del vídeo, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí, exacto, para editar vídeos esta sería así, ¿vale? Oye, puedes organizar las cosas como diapositivas, ¿no? Te permite colaborar. Bueno, pues son herramientas muy, muy, muy inteligentes, ¿vale? Por último, de vídeo, mis favoritas, HeyGen. HeyGen, muchos también habéis visto mi avatar estos días, ¿no? Hablando con vosotros. Bueno, esto empieza a ser ya muy bueno, ¿ok? Todavía le falta un poquito, pero ya empieza a tener bastante calidad. Fijaros este vídeo, por ejemplo.
Voy a ponerlo más grande. Multiplica las oportunidades de tu negocio o profesión con la inteligencia artificial. Fijaros que lo que ha hecho ese vídeo es sincronizar los labios, los movimientos. Al final, yo simplemente grabé un vídeo de 2 minutos hablando de otra cosa y le puedes poner cualquier texto. ¿Ok? Así que, bueno, todo esto va mejorando, ¿vale? Le falta todavía un poquito, pero son cosas que pueden empezarse a introducir. ¿Ok? La siguiente herramienta es Opus Pro, una de las herramientas que más me gustan a mí y que nosotros, por ejemplo, por ese mismo motivo, hemos comprado una startup que hace cosas similares, que la estamos evolucionando y la vamos a traer al mercado español en unos meses, ¿no? Pero lo que hace es que tú le pasas un vídeo largo, ¿vale? De YouTube y te crea cortes, te subtitula y te hace cortes, ¿no? Para redes, todo lo que son reels te los hace automáticamente, ¿vale? Así que aquí también podéis venir y probar, ¿vale? Tienen sus versiones desde 0, te da 60 minutos de procesamiento. Bueno, muy interesante, ¿vale? Y por último, Runway, que es estas que crean vídeo desde cero, ¿vale? Igual empiezan a ser interesantes y aquí dentro de 1 año, 6 meses, no sé, 2 años, lo que sea, ¿vale? El vídeo va a sufrir una revolución muy grande. Lo que ocurre ahora es que solo puede hacer trozos cortos de vídeo de 3 segundos, de 2 segundos, que tienen continuidad, que son decentes, ¿no? Pero más de eso es difícil. Por tanto, bueno, podéis trabajar con herramientas como Runway, podéis probar ciertas cosas, ¿vale? Pero, bueno, que sepáis que en el vídeo todavía, ¿vale? Le falta un poquito para llegar a ser súper útil. Y bueno, es verdad que en un futuro habrá películas hechas solo con vídeo, ya la inteligencia artificial está entrando en los estudios de Hollywood, ya tiene acuerdos. Ayer se hizo público que James Cameron, el director de Titanic, de Avatar, ha entrado de advisor en una empresa de generación de vídeo, por tanto ya viene ese camino y bueno, pronto, quién sabe, en unos años quizá le podemos decir a la televisión, oye, hazme una película sobre baloncesto en donde 3 niños jueguen y el 4.º miembro y 5.º del equipo sean 2 perros y nos lo haga, ¿no? Pero bueno, todo esto son cosas que tenemos que estar pendientes, ¿vale? No tenemos que implementar de inmediato, pero son cosas que tenemos que tener presentes. Bueno, ahora voy a compartiros os vamos a compartir el enlace, ya vamos a terminar para que os podáis descargar este mapa mental. Contadme un poquito qué os ha parecido esta clase, ¿vale? Para mí, algo que os quiero comentar es por qué esto es tan importante, ¿no? Igual que ayer que os decía esa importancia, ¿no? Para mí, lo primero es que esto nos va a permitir personalizar nuestro trabajo mucho más, ¿vale? Todo lo que hemos hecho hoy podríamos decirle, vale, pero ahora esta página de venta quiero que me la personalices para personas de Miami, ¿no? O quiero que este anuncio me lo personalices para personas que son doctores en nutrición que trabajan en Florida o en Nueva York, ¿no? Podemos personalizar nuestro trabajo mucho más, ¿vale? Como empresas de servicios, como personas a las que podemos ofrecer servicios, podemos servir a muchísimos más clientes en mucho menos tiempo. Hay muchísimos trabajos que, si yo me voy, por ejemplo, a plataformas como Fiverr.com, ¿vale? Y veo aquí, hoy hemos hablado de sales letter, ¿no? De cartas de venta, ¿no? Bueno, pues fijaros que hay gente que empieza a cobrar por una carta de venta a partir de 295. Bueno, pues está claro que muchas de estas personas, ¿vale? Pronto estarán utilizando la inteligencia artificial, ¿vale? Otras no, pero es un mercado en el que podemos entrar, son mercados que tenemos que entender que es lo que hay, ¿vale? Y yo no creo que la inteligencia artificial
hay que tener cuidado en cómo decirlo, ¿vale? Yo no creo, obviamente, que vaya a sustituirnos todavía, ¿vale? Quizá yo piense que en un futuro pueda hacer muchísimo más todavía de lo que hace, ¿vale? Pero yo no creo, sinceramente, que una inteligencia artificial bien trabajada con una persona que sepa, por ejemplo, de copywriting, ¿vale? Nos vaya a dar un resultado peor que un trabajo hecho solo por una persona copywriting. Yo creo que una imagen, un buen diseño gráfico, lo vamos a hacer mejor si lo hacemos con la inteligencia artificial. Y creo prácticamente que todo lo que vayamos a hacer lo podemos hacer mejor con la inteligencia artificial, siempre y cuando integremos todo lo que hemos hablado. Entre otras cosas, el Judgment Integration, ¿no? La autorreflexión, lo que habíamos hablado en la clase de ayer de Intelligent Interrogation, ¿no? Y lo que vamos a hablar en la clase de mañana, que es Reciprocal Apprentice, ¿no? Que es cómo, por ejemplo, podemos entrenar a la inteligencia artificial, ¿vale? Para que sea mejor, que nos haga cosas más específicas para nosotros, cómo podemos automatizar para que mucho de este trabajo se haga solo. Así que mañana lo que vamos a ver es, entre otras cosas, vamos a ver cómo hacer esto mucho más automático, ¿ok? Cómo vamos a hacer esto de manera más automática, cómo vamos a poder hacer decenas de contenidos de manera fácil, ¿ok? Para poder utilizar para redes sociales, para poder hacer, por ejemplo, reels de manera automática, cómo crear posts para redes sociales, ¿no? Pero sobre todo, cómo podemos crearnos esos ayudantes. ¿Cómo podemos crear esta inteligencia artificial para que trabaje de una manera todavía mucho más automática para nosotros? Así que, si queréis descargar esta presentación, ¿vale? Ahora, al finalizar la clase, preparad el teléfono porque va a quedar en pantalla el código QR para que la escaneéis y podáis descargar el mapa mental. Bueno, un placer haber estado aquí con vosotros. Voy a venir aquí y voy a dejar de compartir. Muchas cosas, ¿verdad? Os leo, os estoy leyendo, ¿vale? Sí. Bueno, me alegro que os haya gustado. Recordad que hemos visto ejemplos de marketing, pero hemos visto ejemplos hasta de cómo hacer una tortilla de patatas, ¿no? Lo importante es que sepamos lo que queremos conseguir. Si sabemos que queremos conseguir algo, podemos adaptar y utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a conseguirlo más rápido o incluso para aprender cómo hacerlo, ¿no? Todo eso es muy importante, es el futuro del trabajo. Es así. La productividad, imaginaros, es como si ahora mismo quisiéramos hacer un cuadre de balance, unas finanzas de una empresa con papel y lápiz. Pues obviamente no, necesitamos Excel, ¿no? Necesitamos las herramientas modernas que nos permiten hacerlo. Pero en muy poco tiempo, literalmente, yo creo que ya mismo hoy en día, quien no está integrando estas cosas no es capaz de competir. Así que, nos guste o no, vuelvo a decir lo mismo, puede ser que a mí no me guste o que sí, pero la inteligencia artificial ha cambiado el panorama. No podemos dejarla de lado. Tenemos que integrarla, tenemos que aprender a utilizarla, tenemos que aprender a utilizarla en nuestro favor, tenemos que aprender a crear esos ayudantes para que nos ayuden a hacer las cosas más rápido, tenemos que hacer las cosas rápido de manera automática basada en nuestros criterios, como mañana vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Así que espero que os haya gustado. Recordad que podéis ver la clase repetida, podéis ver la clase de ayer también. Os lo recomiendo, que todos los que no la hayáis visto podáis ver y poneros al día con la clase de ayer. Y mañana nos vemos para la última clase, donde además vamos a traer unos regalos, unas sorpresas especiales. Así que no os lo perdáis. Recordad que nos vemos a la 1, a la misma hora que hoy, 1 p.m. de Miami. Hasta mañana. Gracias por asistir a esta clase. Ahora es tu turno de aplicar lo aprendido. No se trata de trabajar más duro, sino que más inteligente. Convierte la inteligencia artificial